está en el contenido de esta canción también, que es una expresión hermosa del Evangelio. ¿Cómo nos has superado en algo? Que diste a tu Hijo Jesús. Ahora, Señor, en las cosas hermosas que nos has dado, también nos has dado tu palabra. Nos has dado la posibilidad de comunicarla en predicación. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibirla atentamente, fielmente y obedientemente. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los niños, salgan a la iglesia infantil. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por Raz? Le quitó el trabajo a Jaime. Dice Jaime que bueno. Estamos reproduciendo. Qué bendición. Muchos niños hermosos esta mañana. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, conocida como Filipenses, la epístola o carta a los filipenses en el Nuevo Testamento. Y sí, ahora el hermano Oscar y otros hermanos más le van a repartir. Hoy estoy extendiendo la gentileza, porque les voy a dar todo mi bosquejo. En caso de que no lo pueda predicar completo, ahí lo tienen. Creo que la importancia del tema, dije, voy a darles el bosquejo para que lo estudien después con calma en la casa. Pueden tomar notas, pero no tienen espacios en blanco como acostumbro a hacer. Y bueno, la importancia del tema lo verán en la medida en que lo desarrollamos. El tema y el título de este mensaje es Unidad y Testimonio, la fuerza de una gentileza visible. Unidad y testimonio, la fuerza de una gentileza visible. Puede usar el bosquejo y tomar notas. Lo que les voy a pedir es no se me adelante. No, me diga, pastor, ya yo lo leí, ¿me puedo ir? No se vale, ¿ok? Ya lo tengo, me voy para la casa. Y coincidentemente, como al Señor le gusta arreglar las cosas Él soberanamente, Mariana escogió el himno Firmes y Adelante. Yo no le dije, ni siquiera le sugerí cantos esta semana. Y tiene mucho que ver con el versículo 1, que vamos a hacer referencia a él en un momentito, del capítulo 4 de Filipenses. Y así como que el Señor nos recuerda si esto es algo de lo que necesitamos hablar. Espero que ya tengan sus notas. Hace unos días, el jueves de la semana pasada, tuve una sesión de consejería prematrimonial. Y en la sesión, mientras hablábamos de la vida espiritual de la pareja y la importancia de la vida espiritual de la pareja, la novia me dijo, pastor, una de las cosas por las que estamos orando es porque nosotros necesitamos pertenecer a una familia de iglesia. Nosotros necesitamos el compañerismo de la iglesia, necesitamos la comunidad, necesitamos la vida de la iglesia. Y a mí me pareció interesante porque muchas veces cuando hablamos de vida espiritual, y he tenido la oportunidad de tener muchas sesiones, muchos encuentros de consejería prematrimonial, cuando se habla de la vida espiritual, pues generalmente las personas se enfocan en la oración, en la lectura de la Biblia, en el tiempo junto como parejas, pero esta pareja en particular dijo algo profundamente bíblico y profundamente importante. Lo que estaba diciendo esta joven con esa necesidad que ella percibía es que la realidad de que el crecimiento espiritual, y está en sus notas de alguna manera resumido, el crecimiento espiritual no ocurre en aislamiento.
el crecimiento espiritual, la formación espiritual toma lugar en el contexto de comunidad, en el contexto de familia espiritual. Por lo tanto, podemos asegurar un par de cosas. En primer lugar, que la salvación en cierto sentido es algo plenamente individual. La salvación es algo personal, es individual. Pero la santificación, que es el proceso de crecer, de madurar espiritualmente, con una meta, que es alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso es madurez cristiana, es madurez espiritual. En otras palabras, ser como Jesús. Ese proceso de santificación no toma lugar en aislamiento. Se necesita la familia de iglesia, se necesita la comunidad para crecer, porque Dios no solamente nos salva y punto, Dios nos salva y cuando lo hace nos coloca, nos sitúa en una familia espiritual, la familia de la iglesia. Y por eso quiere decir que entonces nosotros nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué nos necesitamos? Nos necesitamos para varias cosas. Nos necesitamos para crecer espiritualmente. Para que haya crecimiento, nosotros necesitamos el compañerismo. Ayer estuvimos en el grupo pequeño que se reúne de matrimonios en casa de Oscar y Vilma y pasamos un tiempo excelente con los hermanos que estaban allí. Y aunque parezca algo independiente o desconectado del crecimiento espiritual, no lo es. Ese compañerismo edifica, ese compañerismo nos ayuda a nosotros no solamente a conocernos, sino también nos ayuda a ser mejores incluso. Ahora necesitamos eso para rendición de cuentas, para apoyo, necesitamos esa para ayuda mutua, pero también lo necesitamos para, en ocasiones, no se me vaya nadie de aquí todavía, ¿ok? Lo necesitamos para confrontación, lo necesitamos incluso para confesión, porque la fe que madura no lo hace aislada, independiente de la familia de Dios, independiente de la familia espiritual. Por lo tanto, es casi imposible estar en un proceso de formación espiritual serio, independiente de otros creyentes, separados de la iglesia. El proceso de formación espiritual y de crecimiento espiritual serio requiere la vida de la iglesia, requiere la comunión de los santos. Y Filipenses es uno de los libros que tiene muchísimo que ver con la vida en comunidad. Es una carta que desde el principio hasta el final está llena de exhortaciones a la unidad, a la humildad, al servicio, al gozo del creyente, al gozo compartido entre los creyentes, a la experiencia de vida comunitaria. Y curiosamente, Pablo escribe esta epístola, hemos hablado muchas veces aquí de la epístola a Filipenses. Pablo escribe esta epístola, esta carta, estando preso. Algunos la identifican o la definen como la epístola del gozo, pero Pablo estaba preso. En otras palabras, él no estaba conviviendo físicamente con la iglesia en Filipos, él no estaba en un estudio bíblico, él no estaba en una reunión de la iglesia, él estaba preso, pero aún así desde la cárcel, la preocupación de Pablo, la carga de Pablo es por la iglesia, es por la unidad de la iglesia, es por la madurez espiritual de la iglesia, es por el servicio en la iglesia, es por el testimonio de la iglesia. Y en el contexto del verso al cual vamos a estar dirigiéndonos en un minuto, Pablo está confrontando un problema entre dos hermanas en la congregación. No piense que los problemas entre creyentes es algo de este siglo y de este tiempo. No. Dos mujeres que tenían un desacuerdo. Vamos a ir al texto. Filipenses 4, verso 2, los voy a llevar en este momento. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Verso 4, regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. Hace unos meses atrás, unos 6 meses atrás, hablé de este texto particularmente. Y luego el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 2 hermanas en la iglesia que tenían un desacuerdo. Y a mí siempre me llama la atención la forma de Pablo abordar ciertos problemas. Porque Pablo en esta ocasión habla directamente. Con Pablo no funcionaba aquello de que a mí me dijeron, les estoy hablando porque alguien me dijo, porque un pajarito como le dijo a Maduro, y no le dijo lo que le iba a pasar después, pajarito. A mí un pajarito me dijo porque alguien me dijo, es decir, hermano, el terreno, o voy a decir la rampa de despegue de un chisme que puede traer consecuencias graves, comienza con un a mí me dijeron. Y con Pablo no había esa comida. Pablo decía, fulano y fulano. Hace unos días, un amigo a quien pedí consejo con relación a un problema serio, muy serio, que estaba pasando en la iglesia, incluso que estaba pasando con mi persona. Y este amigo me contó que en una ocasión tuvo que hacer una confrontación, yo le llamo confrontaciones paulinas. Porque no fue una confrontación impulsiva, fue una confrontación luego de orar, una confrontación luego de buscar la dirección de Dios, pero en su conversación él me comunicaba algo que es real. Incluso me ponía a mí como el ejemplo, yo sé que para ti no es cómodo, me decía este amigo. Yo sé que para ti no es cómodo este tipo de confrontación porque no es tu personalidad. Pero hay ocasiones en las que usted va a tener que confrontar en amor. Y me dijo, pastor, esta es una de esas ocasiones. Hay ocasiones en que la confrontación no es cómoda y casi nunca lo es, pero es necesaria. Y eso que me dijo este amigo me ayudó a entender que sí, que hay momentos en la vida cristiana, en el ministerio, en la vida pastoral, en los que amar significa confrontar. Y nosotros lo sabemos por experiencia hasta en el hogar. Por eso Pablo es directo. Y no solamente directo, Pablo es público. Eso es posible cuando Pablo lo hace públicamente de esa manera. En una carta, ten en cuenta que las cartas se leían en público y luego se circulaban de iglesia en iglesia. Cuando Pablo lo hace es porque ya es evidente que el problema que había entre estas 2 hermanas era conocido por muchos, por todos quizás en la iglesia. Y es posible hasta que estuviera afectando, de hecho afectaba la unidad de la iglesia. Déjenme decirle, cuando 2 cristianos no saben llevarse bien entre ellos, eso afecta la unidad de la iglesia en general, de toda la iglesia. Es lo mismo, tráigalo al hogar. Cuando el esposo y la esposa no pueden ser uno en el Señor, eso afecta la vida de la familia. Lo mismo es en el ámbito espiritual. Ahora, observe algo que es importante en el verso 1 que Pablo hace antes de confrontar. Hay varias cosas que pude haber puesto, pero quise ser fiel a una exégesis del texto en particular acá. Porque podemos hablar antes de confrontar, hay que orar. Le acabo de dar el ejemplo, la ilustración de mi amigo, ¿cierto? Fue una decisión que no fue impulsiva, no fue reactiva. Él oró y esperó el momento oportuno para confrontar públicamente lo que tenía que confrontar públicamente. Pero aquí quiero notar algunas cosas. Antes de confrontar, lo primero que Pablo hace es afirmar. Mire cómo comienza el verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Para un momento ahí. Y de repente piense que cuando lee eso, Pablo hace como hace Mariana a veces para introducirnos un canto, que lee un versículo bíblico, que Pablo dice, cuando vayan a la liturgia de la iglesia, cuando se reúnan y reciban esta carta, verso 1, hermanos míos amados, firmes y ahora puestos en pie, cantemos firmes y adelante. No hay instrucciones para la liturgia, y esto sigue, ¿no? Ahora, piensen en esto, ¿ustedes se imaginan aquellas 2 hermanas que estaban allá? Obviamente no estaban sentadas una al lado de la otra, no lo vamos a imaginar así, ¿cierto? Una estaba en una esquina y la otra estaba en la otra esquina.
Pero se imagina cuando quien está leyendo la carta en público por primera vez dice, el verso 1, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor. Capaz que uno estaba pensando poner final firme, yo, porque aquella ni... No. O posible estuviera pensando, oh, aleluya, pero qué palabra tan tierna. Cuánto amor el de Pablo. Esta carta lo que trae ahora es maravilla. Qué lindo el apóstol. Y de repente, ¡búmbaca! El tiro de gracia. Una reprimenda pública. Les amo, mis amados, mis queridos, mi corona, mi esto, mi lo otro. Fulano y fulana, pónganse para las cosas. Eso es la traducción cubana, ¿no? Pero, o gringo. Una reprimenda pública. Ahora, fíjense que comienza, por eso digo, les afirma primero, les está diciendo cuánto les ama. Ellas estaban en el grupo, ellas son parte de la iglesia, está afirmando, y esto nos da la pista a nosotros para entender la corrección, el porqué de la corrección, por qué lo hizo Pablo. ¿Sabe por qué Pablo hizo esto? Porque las amaba a ellas. Comienza con una afirmación, pero también porque amaba a la iglesia. Es obvio ahí. Y para que la iglesia fuese fructífera, para que la iglesia fuese exitosa, incluso para que ellas dos pudieran servir gozosamente y fielmente, obedientemente al Señor, ellas necesitaban corregir ese problema, arreglar ese problema. Y por eso les exhorta a que fueran de un mismo sentir, pero no de ahí, que dice en el Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, les ruego a ambas que arreglen su desacuerdo, dado que pertenecen al Señor. Y esa es la razón, número uno, para nosotros buscar la reconciliación. La razón es Cristo. La razón es el Evangelio. La razón es que todos pertenecemos al Señor. Y Pablo recuerda que deben reconciliarse estas hermanas precisamente por esa profunda, sencilla pero profunda razón. El Evangelio, el Señor Jesucristo. Y esto es claro, porque la reconciliación no es solamente, no es armonía emocional, por decirlo de alguna manera. La reconciliación es coherencia con el Evangelio, yo diría coherencia evangélica. El comportamiento y la reconciliación está dentro de eso, debe ser coherente con la fe que nosotros hemos profesado. Eso es lo que está implícito. Por lo tanto, la proposición de este mensaje, que usted la tiene ahí al principio, creo, es que la unidad de la iglesia y la fuerza de su testimonio, la unidad de la iglesia y la fuerza de su testimonio dependen de que nuestra identidad en Cristo se vea en nuestra gentileza. En otras palabras, que somos como Cristo, que la gente lo vea en que somos, lo voy a decir en un castellano más claro, amables. Ahora, el enfoque aquí en este mensaje es en la iglesia, es en la vida de comunidad, pero en realidad, si usted toma en cuenta estos principios y tiene consigo el bosquejo, estos son principios bastante universales que aplican a relaciones en diversos contextos, incluyendo la familia, el hogar y el matrimonio. Así que lo que vemos acá es que Pablo no apela a lo que es más conveniente. Ustedes son líderes las dos, si ustedes en el contexto se acuerdan, eran líderes, ustedes son líderes las dos, no es conveniente que los líderes no miren la reputación, la gente va a estar diciendo, porque si ven que ustedes no se llevan bien entre ustedes dos, la gente... No, el punto de Pablo es que ustedes tienen una identidad que comparten. Y esa identidad es en el Señor Jesucristo. Eso es lo central. Y entonces Pablo nos deja ese modelo para confrontar con gracia, afirma, elogia, pero también corrige. Afirma, pero también amonesta. Amonesta sin minimizar el conflicto, pero tampoco descalifica a las personas.
Y a veces nuestra reacción inmediata, cuando un cristiano no me trata o no se comporta como un cristiano, nuestra reacción inmediata, muchas veces, quizás no la suya, también algo así, es descalificar la fe de esa persona. Es no puede ser cristiano, este no es cristiano, porque los cristianos, no sé si le ha pasado alguna vez, espero que no. Y el punto es este: la corrección no humilla. La corrección es para restauración, no es para humillar a nadie. La corrección debe tener como búsqueda que la relación sea restaurada, que lo dañado sea arreglado, pero nunca humillar. Y en el verso 3, cuando Pablo le pide al compañero fiel que intervenga, que les ayude, hay una afirmación bien interesante al final, porque dice: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, mire el resumen de esta doña, ¿ok? A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No son cualquier cosa. Con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y luego dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Y el contexto obviamente nos deja pensar que no está hablando solamente de Clemente y los demás colaboradores. Ellas, el nombre de ellas también está en el libro de la vida. En otras palabras, ellas son hermanas genuinas en Cristo, tienen problemas entre ellas, pero el problema no la descalifica. Y nosotros no la descalificamos ahora. Por eso le decía, es trágico, hermanos, es trágico. Iglesia, es trágico, es literalmente trágico, contundentemente trágico, cuando creyentes auténticos no pueden resolver asuntos y diferencias entre ellas con creyentes. Es trágico cuando creyentes no pueden resolver asuntos que no son ni siquiera cuestiones doctrinales. Porque bueno, en ese caso el proceso es otro. Pero piensen esto, porque la identidad que Dios nos ha dado eternamente, la identidad en Cristo es eterna. Esa identidad que Dios nos ha dado eternamente debería motivar la reconciliación en el presente, en el día de hoy, en nuestra vida diaria. Así que estas mujeres son siervas verdaderas, han combatido, dice la Biblia, juntamente por el Evangelio, han servido fielmente, han trabajado con otros cristianos colaboradores, no eran creyentes superficiales, no eran creyentes inmaduros, eran obreras comprometidas por la misión. Y obvio, esto hacía que el problema fuera mucho más serio, porque estamos hablando de dos personas aquí involucradas en el liderazgo de alguna manera. Pero hay una verdad que nosotros necesitamos tener presente aquí algunos. En primer lugar, es que la madurez no nos hace inmunes al conflicto, al roce, no nos hace inmunes a la fricción. Que la madurez no nos escuda de los desacuerdos. Por eso Pablo dice: pónganse de acuerdo en el Señor. No nos hace inmunes, no nos escuda de tener fricciones, porque vivimos rodeados de otras personas. Y si algo usted y yo sabemos es que nosotros estamos en un proceso, que nosotros nos equivocamos también. Yo me equivoco, usted se equivoca. A veces en lo que digo, a veces en lo que hago. Y muchas veces lo digo y después lo hago. Y porque estamos rodeados de personas, la búsqueda de la madurez y la formación espiritual no te hacen inmune de los roces, de la fricción. Y si no, piensa solamente en el hogar y en el matrimonio. Ahora, lo he dicho varias veces ahí, porque me gusta mucho esa frase. Creo que fue Abraham Lincoln el que lo dijo, ¿no? Dice: a Dios le gustaban tanto las personas comunes y corrientes, que llenó la tierra de personas comunes y corrientes. Y porque vivimos en esa tierra llena de personas, vamos a tener diferencias, vamos a tener conflicto. Pero Pablo dice: pónganse de acuerdo en el Señor, lo hace públicamente, lo hace directamente. Y lo hace porque las ama a ellas, porque ama a la iglesia, pero también lo hace porque es importante este aspecto de la unidad. Porque ese tipo de comportamiento no debe existir entre hermanos, no debe existir entre colaboradores. Y eso nos lleva a nosotros entonces
a una realidad de la madurez espiritual para la vida de iglesia, para la vida en familia espiritual, la vida en comunidad. Nuestra unidad, necesitamos tener presente algo, es en Cristo, es en el Señor. Por eso nosotros necesitamos entender que la reconciliación y la unidad no necesariamente significa uniformidad. No tenemos que vestir iguales, pensar igual en todas las cosas. La unidad bíblica es una sumisión común. La unidad bíblica es una entrega común a una cosa. ¿Sabe qué? El señorío del Señor Jesucristo. Por eso la perspectiva del conflicto se redefine en esa frase que dice, esa pequeña frase que dice Pablo, en el Señor. Porque cuando nosotros lo vemos así, de esa manera, en el Señor, entonces el conflicto, la diferencia, lo que sea, se convierte, porque es en el Señor, en una oportunidad para nosotros crecer, ayudarnos a crecer y para nosotros madurar. Y aquí necesito hacer un alto para una aplicación necesaria. Aunque usted no lo crea, usted puede ser la persona más dócil, usted puede ser la persona más amable, usted puede ser la persona más dulce, más colaboradora de esta iglesia. En otras palabras, usted puede ser Domingo. Pero el punto es este: cada miembro puede afectar la unidad de la iglesia. Cada uno de nosotros, todos nosotros, tenemos el potencial de afectar la unidad de la iglesia. Esa es una realidad. Incluso los más consagrados, los más fieles siervos, los más entregados colaboradores, pueden tener diferencias entre ellos. Incluso los líderes más sobresalientes, con más grandes responsabilidades, pueden tener diferencias entre ellos y entrar en conflicto. Y el punto es que cuando nosotros estamos conscientes de esto, de la importancia de decir yo puedo, yo no estoy exento de esto, cuando estamos conscientes de esto, entonces nosotros seremos más sólidos, entonces nosotros estaremos más atentos, entonces nosotros seremos más vigilantes, más conscientes de qué es lo que digo, cómo lo digo, cuándo lo digo, porque voy a estar más alerta del peligro. Entonces voy a reconocer la necesidad que tengo de ser más humilde, de ser más cauteloso con mi palabra, de ser más amable en la forma en que me comunico. Pero también eso nos va a ayudar a ser más lentos. Y yo sé que esto, porque la mayoría de los latinos tenemos fuego en la sangre, volátiles. Pero también, cuando nosotros estamos conscientes de que podemos ser un instrumento de división, de conflicto, tenemos el potencial, entonces también aprenderemos y le pedimos al Señor que nos ayude a aprender a ser más lentos en ofendernos. Hay gente que se ofende por cualquier cosa. Hay cristianos que si hay cristianos, pero que no haya ninguno aquí esta mañana, que si saben que hoy no se encendió el aire acondicionado, se enoja. Exactamente. Y hay gente que camina. Ustedes recuerdan, yo he usado esta ilustración aquí antes, pero es muy gráfica, muy real. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran muchachos en Cuba, los muchachos en la escuela, cuando alguien quería empezar un pleito con alguien, o dos querían que hubiera un pleito entre dos, le ponían un palito en el hombro, ¿no? Sí, se me lo tumba. Bien. No, como no, tú estás muy grande. No, la gracia. Acómalo un poco en la vista, porque perdón. Hermano, hay una realidad. ¿Usted quiere saber lo que es un cristiano que no es sobrio, una persona que no es sobria? Viene muy rápido es para ofenderse. Y el problema es que en una iglesia donde todos se ofenden fácilmente,
Es una iglesia frágil, hermano. No es una iglesia fuerte. El sobrio no explota por cada diferencia, por cada. El sobrio no es impulsivo. El sobrio hace lo que dice mi amigo que les compartí al principio. Ora en el momento oportuno y habla con gracia, pero con firmeza y autoridad. El sobrio piensa antes de actuar. Ora para decidir correctamente. Por eso no renuncia fácilmente. El que no es sobrio es impulsivo. Y lo primero que hace es irse de la iglesia por un problema con una persona. Quizás hasta dos. Yo me voy cuando sean 10. Y me voy si su lema está entre esos 10. Porque me voy con ella. Porque la persona sobria, el cristiano sobrio, recuerda que más importante que su ego, que más importante que su propia persona, que algo mucho más grande y más valioso es el Señor Jesucristo, es el Evangelio. En esta reunión de consejería prematrimonial le decía a la pareja, nuestra teología va a ser desafiada, va a ser puesta a prueba en el terreno de las relaciones interpersonales. Y especialmente nuestra teología, lo que nosotros creemos en la relación conyugal. Porque es fácil decir yo creo en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, pero cuando alguien me hiere, ¿refleja que yo creo en la gracia? ¿Se da cuenta? Es fácil decir, somos uno en Cristo, somos uno en Cristo, somos uno. Pero cuando una persona no piensa como yo, pierdo la compostura, me irrito, me enojo, pierdo la paz y se lo vamos a ver al mundo entero. Y el punto es que lo que verdaderamente usted cree se manifiesta muchas veces en cómo responde cuando le llevan la contraria. Algunos están diciendo que algunos matrimonios, me la pusieron dura. Pero la primera pregunta es esa. Si reconozco mi capacidad de vivir, porque si me veo así, entonces voy a estar consciente. ¿Y sabe qué va a pasar? En un cristiano solo dependeré más del Señor. Reconoceré cuánto más le necesito. Lo otro que quiero que piense es en si estoy dispuesto a pedir ayuda cuando hay conflicto. Hay muchos colaboradores, hay muchos cristianos maduros que pueden ayudarnos. Y le voy a decir, buscar ayuda, buscar a alguien que te ayude a resolver algo, no es debilidad. En ocasiones vamos a necesitar ayuda. No podemos aislarnos, no podemos desconectarnos. El aislarnos no va a resolver absolutamente nada, al contrario, aislarnos potencial que tienes de prolongar el conflicto, el problema. Pero hay una pregunta más allá que debemos pensar en ello. La pregunta es si yo estoy dispuesto a ofrecer mi ayuda. La realidad es algo, no todo el mundo es un consejero profesional, ¿no? Pero todos nosotros podemos usar la Biblia y la oración para ayudar a alguien. Y digo todo esto porque estamos hablando de vida en comunidad, de la necesidad de vivir una vida de comunidad fructífera, floreciente. Y la vida en comunidad implica relaciones. Y las relaciones reales implican en ocasiones conflictos reales, diferencias reales. Y por eso vamos a necesitar conversaciones como las que necesitaban estas dos mujeres. Por eso vamos a necesitar estar conscientes de nuestra necesidad de estar sometidos al señorío del Señor Jesucristo para poder entonces ejercer la mente de Cristo, para buscar ayuda cuando sea necesario, pero también ser oportuno, ofrecer nuestra ayuda cuando se necesite. Permítame decir algo que muchos de nosotros conocemos, pero que a veces descuidamos. Tenga presente esto, lo puse en sus notas como un punto relevante, porque no quiero que lo pierdan. Estamos hablando de la iglesia y la misión de la iglesia. Cuando nosotros no resolvemos cristianamente, espiritualmente, bíblicamente, los conflictos
cuando nosotros nos enredamos en discordias, cuando nosotros no sabemos resolver nuestras diferencias como personas maduras en el Señor, la misión de la iglesia se estanca. Eso es lo que pasa. Afecta el testimonio de la iglesia, daña la salud espiritual de la iglesia, y le digo más, daña hasta el crecimiento, porque Dios a veces lo hace, pero es posible que Dios no envíe personas nuevas a un grupo de creyentes que no saben tratarse entre ellos. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo con esa persona. Y no conozco personas que quieran ser parte de una comunidad dividida. Hermanos, iglesia, no tenemos suficiente división ya afuera en este mundo. Pero la unidad produce un efecto contrario. La unidad energiza a la iglesia, potencia a la iglesia para cumplir su llamado, para cumplir su tarea, para cumplir su misión. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos de ustedes saben que a mí me gusta mucho el soccer, me gusta bastante, solo que cogí un equipo malísimo. Yo no sé, como algunas personas que cogieron uno malo, pero cuando vino Messi para Miami, si yo toda mi vida soy de Miami, y usted sabe que en el soccer hay varias estrategias del juego. Esto no es una pelota, pero vamos a pensar en una pelota. Y las estrategias se enfocan. ¿Cuál es la meta? Meter la pelota en el otro lado, en la portería, ¿cierto? Y muchas veces las estrategias tienen el propósito de la estrategia es avanzar y hacen jugadas y se organizan. Quizás José debería explicar esto mejor que yo. José sí sabe de soccer, de fútbol. Y avanzar por el centro, pero todo está coordinado. Cada jugador tiene que estar en su posición, tiene que estar coordinado para que el ataque fluya por el centro. Tienen que romper defensas, tienen que volar a los centrales, tienen que avanzar con la pelota haciendo jugadas. Hay otro tipo de estrategia que no sé si me equivoco, José, pero es la más común, que es por los laterales. Muchas veces se ataca más por los laterales, ¿cierto? Entonces sale por los laterales el jugador, pero todo lo que está buscando son las jugadas que previamente ya ellos han practicado una y otra vez, que la conocen, dónde va a correr uno, dónde va a correr el otro, quién se va a echar para atrás. ¿No? Ahora, imagínense que la portería está allá al fondo y que sale el jugador con la jugada que ya habían planeado, la jugada que ya habían practicado ellos. Y entonces, en vez de avanzar con la bola y avanzar con la jugada, empiezan empiezan a pasarse la pelota de un lado a otro y se lanza la pelota de un lado a otro. ¿Ya? Y imagínate que empiezan así y se la pasan así 45 minutos. ¿Qué pasó? No avanzan, no metieron el gol. Iglesia, muchas veces nosotros como iglesia cometemos el error y nos pasamos aquí la vida entera arreglando problemas entre nosotros, pasándonos la papa caliente de un lado para otro. ¿Y sabes qué? La misión no se logra, la misión se estanca, la misión no avanza. Y es tiempo que nosotros como iglesia pensemos hacia dónde estamos llevando la jugada. Bendito sea Dios. Es importante para nosotros, porque si la energía, ahí está el punto, si nuestra energía y nuestro tiempo lo pasamos en eso, hermanos, fracasamos en la misión. Muchas jugadas no van a llegar al agua. Y cuando hay unidad, cuando hay conciencia de que esto es lo que el Señor quiere para nosotros, eso va a energizar nuestras vidas para avanzar. La meta va a ser entonces anular estas cosas, eliminar estas cosas que no nos ayudan a avanzar. ¿Y sabe cómo se eliminan? Resolviendo a la manera de Dios. Ahora, después de todo esto, requiere un par de cosas, ya termino: gracia y humildad. Porque también otra jugada que vemos a menudo en el fútbol, en el soccer, como le dicen acá, es que muchas veces hay jugadores
que son, ¿cómo se le dice a los jugadores? Nosotros decimos cazasolos, que ellos quieren hacer la jugada ellos solos. Guerrilleros le decimos también, ¿verdad? Mucho. O sea, ¿cómo le dicen allá? ¿Cómo? Individualista. Bueno, el español pues tiene que hablar con el diccionario. ¿Ok, Cervantes? ¿Ya? Individualistas. Y piensan que ellos van a lograr, la mayoría se frustran. Y frustran al equipo. Y frustran todo lo que está pasando. Y frustran al coach. Y muchas veces de tal manera dicen, el próximo juego tú no eres de lo que hablas. Te vas a quedar sentado. Se necesita humildad. Se necesita gracia. No es nosotros individualmente metiendo goles. Es el equipo goleando al enemigo. Bendito sea Dios. ¿Y dónde se ve esa humildad? No se ve en discursos. No se ve en declaraciones doctrinales. No se ve en lo que nosotros decimos que creemos. Se ve en una realidad concreta. Se ve en cómo tratamos a las demás personas. Se ve en cómo nos relacionamos nosotros. De hecho, usted sabrá que las personas humildes no necesitan promover su humildad. Como aquel hombre que decía que era el más humilde de todos los hombres. Y el amigo le dijo, eres un autosuficiente. Y él le dijo, autosuficiente yo, el mejor de todos. No necesitamos anunciar nuestra gentileza, no necesitamos ni siquiera defender nuestra reputación espiritual. Pablo nos dice, promuevan su carácter. ¿Sabe lo que dice en el verso 5 y en el último verso? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Debe ser visible, pero no necesariamente para nosotros. Debe ser visible para otros, para todos. Y ahí está la evidencia de la gracia, la prueba de la humildad, la marca de una iglesia sobria, madura, sólida, de un matrimonio sólido, maduro, sobrio. No en cómo cantamos, no en cómo predicamos, no, ni siquiera en el hogar, llévelo al hogar, no en cuántos trabajos tiene el esposo para mantener el hogar, ni cuántas cosas, no en cuánto sabemos, sino en cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, especialmente en las relaciones interpersonales. Gentileza, los eruditos dicen que es una palabra difícil de traducir. Le tengo varias versiones, como lo dice acá. La palabra de Dios para todos dice que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. La Biblia de las Américas dice que vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. La nueva versión internacional dice que su amabilidad sea evidente a todos. La nueva traducción viviente dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. La traducción en lenguaje actual dice que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. No dice que ustedes dicen ser, dice que ustedes son. ¿No? Y la Biblia, el mensaje que en el comité de traducción trabajó el pastor Pagano, dice de esta manera que todos puedan ver claramente que ustedes están del lado de las personas, con una actitud generosa, paciente y considerada. Porque el Señor está cerca. La palabra quiere decir también tener una gentil tolerancia con los demás. Es lo contrario de ser contencioso, es lo contrario, lo opuesto a ser egoísta. Y aquí hagamos una pausa para pensar en a quién nos recuerda esta característica tan especial. A Cristo, al Señor Jesús. El espíritu de gracia que fue evidente en la vida de Jesús, que Pedro mismo dice en primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¡Wow! Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora yo les voy a decir algo, hermanos, les voy a confesar algo. Muchas veces confieso cosas. Esta palabra ha sido en particular muy confrontadora para mí. Porque Pablo dice en 1 Timoteo 3:3, Pablo dice que esta es una de las
cosas que deben caracterizar a un pastor. De hecho, dice más que caracterizar. Dice que este es el requisito para alguien que quiere ser pastor, que tiene llamado. ¿Sabe qué dice? Que sea amable y apacible. La Nueva Traducción Viviente me encanta porque dice, debe ser amable y no un buscapleito. ¿De qué cariño? Y es confrontadora, se lo digo con toda sinceridad, porque no siempre soy amable, no siempre lo he sido, porque no siempre he sido apacible, y en más de una ocasión he sido un buscapleito, en serio. Yo sé que soy el único acá. Así que dejando esto reconociendo que yo mismo he fallado y que yo mismo fallo. No les hablo de esto para mostrarme acá como superior moralmente, ¿no? A ustedes. Lo hablo desde la autoridad de la palabra y de mi propia necesidad de gracia. Yo también necesito gracia. Pero tengo noticia. Esto no está limitado solamente a los líderes espirituales. Esto es para todos los creyentes. Todo creyente debe mostrar ese espíritu amable, esa gentil tolerancia hacia los demás y para con los demás. Todos los creyentes necesitamos este espíritu para vivir una vida de relaciones, una vida de comunidad saludable. Necesitamos este espíritu, especialmente si buscamos reconciliación con otros. Necesitamos este espíritu, especialmente ahora cuando hablamos de temas tan volátiles en la sociedad hoy en día. Y hablarle de mucho, de la homosexualidad, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la justicia social, de la inmigración, que son temas reales, no son temas secundarios, pero muchas veces la manera en que nosotros hablamos de estos temas no refleja la amabilidad, la gentileza y la gracia del carácter de Cristo. No lo refleja. Le digo, hermanos y hermanas, podemos tener convicciones firmes, pero no podemos abandonar el espíritu amable del Señor Jesucristo. Podemos ser firmes sin ser crueles. Podemos ser claros e incluso directos sin ser ásperos. Podemos ser bíblicos sin ser violentos. Y lo mismo en cualquier tema, en cualquier área. Y creo que, por ejemplo, la justicia social. Yo creo que esta es una de las áreas donde más equilibrio bíblico se necesita en las iglesias. Porque le voy a decir dos cosas solamente. La Biblia sostiene dos cosas. Cuando se habla de justicia social se piensa en compasión sin ley. No, pero la Biblia habla de dos cosas. La Biblia habla de compasión, pero la Biblia habla de orden también, ¿cierto? No es una o la otra, es ambas cosas. Y hay cristianos que hablan de ciertos temas sin mostrar compasión alguna. Pero hay otros que hablan de justicia sin reconocer el valor de la ley y el valor del orden. Filipenses 4:5 nos dice que seamos amables, que seamos bondadosos, y eso incluye muchas cosas: cómo posteamos en las redes, cómo hablamos con otros, cómo nos comportamos cuando tenemos conversaciones con otros, cómo hablamos de nuestra diferencia, cómo reaccionamos cuando otros no piensan como nosotros. Por eso concluyo recordándoles la proposición. La unidad de la iglesia y la fuerza de su testimonio dependen de que nuestra identidad en Cristo, de muchas cosas, pero este es un factor, dependen de que nuestra identidad en Cristo sea visible en nuestra iglesia. Y les voy a decir, aunque tratamos, no vamos a saber ser verdaderamente amables con los de afuera si no aprendemos a ser gentiles entre nosotros. Si aquí somos ásperos, competitivos, reactivos, no espere que de afuera seamos diferentes. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces hemos confundido amabilidad con debilidad. Creemos que ser suave
es ser frágil, es ser compasivo, es ser ingenuo, es ser tonto. Pero yo voy a concluir haciendo esta pregunta. ¿Fue Jesús amable? ¿Fue Jesús amable? ¿Fue Jesús compasivo? ¿Fue Jesús generoso? ¿Fue Jesús misericordioso? ¿Fue Jesús débil? ¿Vivió intimidado? ¿Lleno de miedo? ¿Fue Jesús un cobarde? No. Esa es la respuesta, es obvia, es claro. Jesús es el hombre más fuerte, pero también el más manso. ¿Sabe por qué? Porque la mansedumbre bíblica no es ausencia de fuerza y de autoridad, es autoridad y fuerza bajo control, y eso supo vivirlo, especialmente el Señor Jesucristo. Por lo tanto, concluyo haciendo una pregunta. ¿Es nuestra bondad evidente? ¿Es nuestra bondad evidente? No en teoría, no en teoría. No, que los cristianos son gente muy buena. No es teoría. Es evidente para nuestros amigos, es evidente para nuestra familia, nuestra amabilidad, nuestra gentileza, para nuestros hermanos en la iglesia, es evidente. Si alguien describiera nuestro carácter en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Amable, considerado, respetuoso, bondadoso, o diría áspero, grosero, irrespetuoso, fosforito que se vuela de nada. Y la pregunta es, ¿por qué queremos que nos conozcan? ¿Por qué quiere Dios que nos conozcan? Ni siquiera nosotros. Por la fama, por el éxito, por la grandeza, por nuestra teología que tenemos en la cabeza pero que no practicamos, por nuestra influencia social, por cuántos likes le ponen a los panes para el camino del pastor. Pablo dice que su amabilidad sea evidente a todos. Wow, esto es fuerte, ¿verdad? Por eso yo creo que si hay algo a lo que debemos aspirar, esa es, como individuos, como iglesia, que cuando alguien mencione nuestro nombre, diga, son gente firme, pero tratan bien a las personas. Ellos creen en la Biblia, pero no se creen superiores a los demás. Ellos tienen convicciones profundas, pero tienen también gracia, humildad y misericordia. Una reputación de amabilidad con los de afuera, pero también con los de adentro. Que no seamos como la queja de muchas esposas. En ocasiones he escuchado, pastor, él con la gente de afuera es un pan, pero aquí en la casa es Shrek. Shrek is still a nice guy. Have you watched the movie? Y si nada más nos mueve, Pablo dice que te mueva algo, Become a better person. el Señor está cerca. Los teólogos le dan dos ramificaciones a la interpretación de que el Señor está cerca. Y es muy interesante, porque una es el Señor está cerca y su venida está cerca. Pero la otra es el Señor está cerca, tan cerca que vive en ti, está dentro de ti, está bien cerca del Señor. Por eso, iglesia, quiero invitarle a que inclinen su rostro y antes de irnos de este lugar. Quiero que en un mundo lleno de ruido, cuando usted salga de esas puertas para allá, va a escuchar mucho ruido. Mañana, quiero invitarle a que hagamos algo poco común en este mundo ruidoso. Quiero invitarle a que incline su rostro, cierre sus ojos. Y antes de que el piano empiece a sonar, guardemos silencio. Solamente guarden silencio. No mire el teléfono, no mire alrededor, no piense en el almuerzo. Ahora piense en su corazón y piense en él. La Biblia dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca.
Ahí donde está, pregúntese delante del Señor. Yo me hice estas preguntas, ¿sabes? ¿Es realmente evidente mi amabilidad, mi gentileza? Pregunta no es si yo lo creo. La pregunta es si otros respetan. Toma un minuto y dile, Señor, ¿mi esposa experimenta mi gentileza? ¿O mi esposo? ¿Mis hijos sienten mi paciencia? En mi trato dentro de la iglesia, ¿la gente me percibe como amable? Incluso, Señor, las personas que no piensan como yo, ¿ven a Cristo en mi trato? Tómese unos 15, 20 segundos. Ahora pregúntese algo quizás más profundo todavía. Porque conforme a que usted responde a estas preguntas delante del Señor, hay acciones que va a necesitar tomar y que solamente el Señor puede hacer. Pregúntese, ¿hay alguna otra persona? ¿Hay alguien con quien he sido áspero, rudo? ¿Hay alguien a quien he respondido con dureza? Estuve o participé en alguna conversación donde defendí mis convicciones, pero no reflejé el espíritu amable de Jesucristo. Esta pregunta es importante porque el Señor está cerca. No solamente viene, está aquí, está en ti. Tómate unos segundos más delante del Señor. Y si el Espíritu Santo le está mostrando algo, no se defiende, no se justifique, no dé explicaciones, simplemente dile, Señor, perdóname y ayúdame a reparar esto. Dile, Señor, forma en mí el carácter de Cristo. Porque yo reconozco que si Cristo vive en mí, entonces Él debe ser evidente para otros. Debe notarse, debe ser visible para otros. Yo quiero ser como tú. Debe ponerte de pie. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que nos ha sido impartida esta mañana. Sabemos que la barra es alta, que los estándares son elevados, pero es posible, porque Cristo está cerca. Nos motiva su pronto regreso, pero nos impulsa el Cristo tan cerca que vive en nosotros. Por lo tanto, Señor, perdónanos cuando hemos sido duros en nuestro trato con otros. Perdónanos cuando hemos sido impulsivos y reactivos. Perdónanos cuando hemos defendido la verdad de nuestras convicciones sin reflejar el Espíritu de Cristo, amable
gentil. El espíritu de quien no se defendió, sino de quien presentaba su causa delante del juez justo. Forma en nosotros, Dios, el carácter de Jesús. Trabaja en nosotros, Padre, de tal manera que nuestra gentileza, amabilidad, bondad sea evidente en cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo conversamos, lo que publicamos en las redes. Es evidente. Y como iglesia también perdónanos por las veces en que hemos proyectado comportamiento, un espíritu nada gentil y amable. Señor, ayúdanos a que nuestra iglesia sea conocida, sí, por la firmeza de la verdad, claro, sin comprometerla. Palabra bendita. Sí, Dios, que seamos conocidos como una iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero al mismo tiempo una iglesia gentil, amable, bondadosa, en la que las personas pueden experimentar la gracia, donde los cansados pueden renovar sus fuerzas, porque el amor y la amabilidad y la bondad permea todas las cosas. Ayúdanos, Padre. Te ruego estas cosas, diciendo una vez más, yo quiero ser como tú.